Bien, estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? Y de la importancia que tiene que cumplamos nuestra labor cada uno de nosotros. Yo soy de los que creo que todos nosotros tenemos parte en el reino de Dios. Amén. Creo que cada uno de nosotros tiene parte en el reino de Dios y es importante en el reino de Dios. Yo creo que usted le diga a su hermano, tú eres importante. Dígale, no menosprecies lo que Dios ha puesto en tu corazón, en tu vida. Porque eres importante. ¿O no? ¿Cuántos lo creen? A ver, levánteme su mano. Todos los que creen que tienen algo importante en sus vidas que darle a la humanidad. Son poquitos, pero bueno, los demás les quiero decir que también tienen dones, talentos. Dios ha puesto algo en ustedes para entregar. Si usted se hizo cristiano, recibió a Cristo en su corazón y no se murió, quiere decir que porque hay algo que Dios quiere que haga usted en la tierra. O si no, Dios lo salva y se me muere y se me va al tiro, porque no tiene nada que hacer. Pero si Dios te dejó es porque hay algo que tienes que hacer. Pensé que me habían apagado el micrófono. No me apaguen ahí el micrófono. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer si todavía estamos con vida y estamos en la iglesia. ¿Amén? Sí. Y eso es algo que tenemos que grabarlo en nuestra mente. Todos, diga conmigo todos. Ahora todos digan todos. Tenemos algo que entregar de parte de Dios. Sí, en alguna área, en algún, no sé, en algún servicio, no sé, acá en los muchachos, ayer estuvimos con los jóvenes, hermanos, un grupo de unos 12 jóvenes, nos reunimos aquí, hermanos, ayer. Me integro ahí porque yo estaba ahí también aquí ayer. Y yo me di cuenta que hay mucho talento en los jóvenes también, hermanos. Que está ahí, está durmiendo. Sí. Y a veces menospreciamos lo que Dios ha puesto en nuestra vida o no lo ponemos al servicio de Dios lo que Dios ha puesto en nuestros corazones como dones, como talentos. Y en este lugar lo que a mí me gusta es que tenemos la oportunidad y le damos la oportunidad a la gente de desarrollarse. Y siempre estamos llamando a gente que quiera, no sé, tocar algún instrumento o que sepa tocar algún instrumento o cantar o servir o que quiera participar en algún área, que nos venga a decir que aquí podemos no darle trabajo, pero sí podemos darle la oportunidad de servir al Señor en algún área. Amén. Porque siempre hemos considerado que todos tenemos algo que entregar para el Señor. Todos somos útiles, aquí no hay ningún inútil. ¿Ya? Así que no te llames inútil. No, yo no sé hacer nada. Sí sabe hacer algo. Todos sabemos hacer algo. ¿Amén? ¿Sí? Sí. ¿Cuántos lo creen? Sí. Entonces estamos hablando de ello. Estamos hablando de que todos tenemos algo que hacer. Ahora, hoy vivimos en unas sociedades, y ayer se lo decía a los jóvenes, que están las tendencias de que hay que aprovechar la vida porque se vive una sola vez. Yo no sé si usted ha oído hablar de la expresión el YOLO. ¿Alguien lo había oído? ¿Del YOLO? ¿Saben lo que es? ¿Sí? Sí. El YOLO es una expresión en inglés que es you only live once. Que tú vives solo una vez. ¿Así se dice o no los gringos de que están aquí? Lengua, ¿viste? La lengua, dijo el hermano. Live. Once. Bueno, la idea es que usted vive solo una vez. Dice. La tendencia de hoy dice eso. Y usted sabe que esta frase nos da la idea de recordarnos que no solo se vive una vez, sino que también solo tienes una oportunidad para disfrutar cada experiencia en la vida. Solo tienes una oportunidad para hacer lo que quieres y ser quien quieres. Después de todo, solo se vive una vez. Eso es lo que quiere decir esta expresión. Y este pensamiento nace del nihilismo. Y el nihilismo viene de nihil, que es nada. Y del ismo, que habla de dogma, de creencias, de doctrinas. Entonces, este pensamiento
podríamos decir, niega las doctrinas. Dice que en la vida aquí no hay nada más que tú te debes preocupar por tu bienestar personal. Que aprovecha de vivir, que disfruta cada momento, que no hay nada más allá de esto. Y usted sabe que el hombre de hoy no se da cuenta, no se ha dado cuenta de la influencia, de este pensamiento en cada una de nuestras vidas, aún en medio de la iglesia. Sí, yo conozco cristianos, jóvenes, adultos ya, y no tan adultos, que tienen ese pensamiento. Entonces, por ende, no participan. ¿Por qué? Porque quieren disfrutar al máximo su juventud, su vida, y consideran de que a lo mejor involucrarse en una iglesia, o en un lugar, o en un ministerio, ya es para más viejos, ya es para más adultos, ya más que ya están, no sé, tal vez ya que no tienen el vigor juvenil para disfrutar de las cosas, de la vida. Entonces ya se pueden ocupar ya de la iglesia y de cosas que son más para viejitos, que es lo que a veces yo escucho que nos encajonan a nosotros los cristianos. Entonces yo oigo ese pensamiento aún infiltrado en la iglesia. Yo no sé si usted lo ha oído alguna vez, pero sí, yo lo he oído muchas veces. Que no, estoy muy joven todavía para involucrarme, todavía tengo muchas cosas que hacer todavía antes de. Y yo no sé por qué lo dirán, pero mientras más joven usted sirva al Señor, mejor todavía, hermano, menos se pierde. Menos oportunidad tiene de caer en cosas que en el futuro lo puede lamentar. ¿Sí o no? Sí. Y si yo le preguntara a los que han vivido tal vez una juventud sin Cristo, y ya cuando ya más adultos conocieron al Señor, si lamentan muchas cosas que vivieron en ese entonces. ¿Ah? ¿Habrá alguno que dirá, ¿por qué no lo conocí antes al Señor? Sí, ¿verdad? ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué no me predicaron antes? ¿Dónde estuve yo que no conocía este Dios o esto que me están diciendo hoy? Y nuestra sociedad hoy día, no sé, es como que nosotros no nos damos cuenta cómo la influencia externa afecta nuestras vidas. Cómo la influencia externa, estos pensamientos de hoy modernos, cómo afectan nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de ver las cosas, aún nuestra manera de ver la iglesia, aún nuestra manera de ver a Dios. ¿Sí o no? Nuestra sociedad de hoy día niegan prácticamente todo lo que tenga relación con Dios. Y nuestros jóvenes caen en esa trampa del enemigo, nuestras familias caen, los matrimonios caen en esa trampa del enemigo, los hombres caen, las mujeres caen, al final todos caen en esa trampa del enemigo de querer infiltrarnos en el pensamiento, la manera de ver del mundo las cosas de Dios. Entonces se torna un evangelio, se torna un cristianismo muy superficial. Y yo no sé si usted se ha fijado, pero hoy en las iglesias vivimos un cristianismo superficial. Muy vago, muy así, muy light. Muy permisivo, muy, no sé, muy manchado, diría yo también. Preocupante es porque si nuestra sociedad está perdida como lo está y la iglesia está manchada como está, es preocupante. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada por nuestras sociedades en estos tiempos. Si no hay nada que sucede en nosotros, nada va a poder suceder en los que están más perdidos que nosotros. Entonces debemos comprender como iglesia que si el pensamiento humano, si el pensamiento de afuera nos
nos tira más a pensar en lo material, en lo visible, en aquello que yo puedo tocar, sea en el trabajo, sea en la economía, sea, no sé, en el buscar satisfacer todo lo que yo necesito o busco o deseo, la vida de manera como personal, porque eso es lo que se nos dice afuera. Ese es el pensamiento que afuera se nos está diciendo constantemente. Y sabe que la palabra de Dios en Hebreos 12 nos habla de algo totalmente contrario. Nos habla de que lo que va a perdurar o de lo que perdura ya no es el pensamiento humano, de lo que al final de las cosas, todas las cosas que hoy damos como porque es lo más importante, en realidad la Biblia las menciona como vanas. Y Hebreos 12, el verso 28 dice, así que recibiendo nosotros, hablando de la iglesia, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Usted sabe que contrario a lo que afuera se dice, yo creo que Dios es la respuesta absoluta a las necesidades del hombre actual. ¿Cuántos creen eso? Sí. Dios es la respuesta absoluta a todas las necesidades del hombre. Todas. Y al decir todas, yo me refiero a todas las necesidades del hombre. Y hablamos de un reino inconmovible, del reino de Dios. Y el reino de Dios nos da la idea de que hay un rey, ¿verdad? ¿Y el rey quién es? ¿Están aquí, hermanos? ¿O es una foto? ¿Están aquí? El reino de Dios declara que el rey es Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús es el rey? Lo estamos cantando, hermanos, lo venimos de cantar. Tú eres rey. Jesús es el rey de este reino que servimos nosotros. Amén. Jesús es el rey. Diga conmigo, Jesús es el rey de este reino que yo sirvo. Claro. De eso no debe haber duda, que Jesús es el rey. Amén. El reino de Dios es el reino en que Cristo es el rey. Él gobierna. El reino de Dios es el lugar donde la voluntad de Dios se hace, hermano. Amén. ¿Cuántos son parte del reino de Dios? Entonces, en tu vida, la voluntad de Dios es la que se debe hacer. Amén. Como iglesia, el problema que hemos tenido hasta el día de hoy es que hemos hecho la voluntad de nosotros mismos. Hemos buscado cumplir nuestros propios deseos, nuestra propia voluntad, ¿o no? Llenar nuestro propio vacío por nuestros propios medios. Y el problema es que cuando decimos, no, yo soy hijo de Dios, estamos diciendo en realidad que Dios a mí me gobierna, que Él es mi autoridad máxima. Entonces el reino de Dios, si tú y yo somos parte del reino de Dios, eso quiere decir que tú y yo hacemos la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida, ¿o no? Y si yo le pregunto, ¿cuánto hace la voluntad de Dios? Y me podrían decir, yo hago la voluntad de Dios. Yo creo que sería la mínima cantidad de personas, ¿o no? Sí. Y no le voy a decir para no dejar en vergüenza a nadie, pero tenemos que pensar esto. Que cuando Cristo venga no va a venir por una iglesia más o menos o mediocre, ¿o no? Él va a venir por una iglesia sin mancha, perfecta. Y hablar de perfección no hablo de que no cometa errores. Yo hablo de la perfección, de la santificación en Cristo Jesús. Que tenga un corazón para con Dios, un corazón como Dios habló de David, que tiene un corazón perfecto para con Dios. Corazón recto, correcto, delante de Dios. Y usted sabe, en estos tiempos necesitamos edificar iglesias de reino, con gente de reino, dispuesto a levantarse a favor de la verdad
en medio de este mundo de mentiras. Yo creo que el mundo está lleno de mentiras. ¿Cuántos creen eso? Yo creo que esta misma cosa de la pandemia es una cuestión, bueno, no vamos a entrar en conspiraciones, pero yo creo que aquello es una especie de manipulación de afuera de los organismos y todo, que nos están preparando para algo. ¿O no? Sí. Si nos guiamos a la Biblia, esto se está preparando para algo mundial. Bueno, esto ya es mundial. Y esto nos acerca más a los finales de los tiempos. Nos acerca más a la inminente urgencia de que la iglesia sea una iglesia de reino, que expanda el reino de Dios en medio de donde ella se mueve. Y al hablar de iglesia yo hablo de ustedes que salen al campo, de ustedes que salen a los trabajos, de ustedes que salen a las escuelas, que ustedes conocen gente a su alrededor que necesita, que no es salva, que está perdiéndose, que está enferma, que está, no sé, en pecados, en delitos, que está, hermanos, condenada, y si no se hace nada por ellos, si mueren, se van a una eternidad sin Cristo. Y si usted y yo representamos un reino inconmovible, porque yo creo que tú y yo hemos recibido un reino inconmovible, somos parte del reino inconmovible de Dios. Amén. Entonces necesitamos discipular cristianos de reino, hermanos, no cristinos. Sí, no necesitamos gente que venga cada 8 días a la iglesia, necesitamos cristianos de reino, que entiendan la importancia de ser hijos de Dios y qué involucra, qué conlleva, qué nos hace ser el ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Y basta de un cristianismo tan superficial como el que hemos estado viendo últimamente en las iglesias. Yo no hablo de este lugar solamente, yo hablo de la iglesia en general. Sí. Esta pandemia, ha demostrado el verdadero cristiano. Sí, sacó a la luz. Es como que Dios estuviera filtrando ahí con un ¿cómo se llaman esos que? ¿Ah? ¿Qué? Arnero. Arnero. No. ¿Un colador? El arnero, pero es para esta más grande, ¿no? Para la arena, ya, ok, ya entendí. Sí, o como un colador, un filtro, no sé, pero yo creo que esta pandemia ha hecho filtrar la iglesia, ¿o no? Porque aquí salieron los verdaderos. Los que realmente consideran a Dios lo importante de Dios, porque cuando había restricción de 10, ahí estaban. 20, ahí estaban, buscando al Señor. Y hoy que ya está más abierto, están en sus casas algunos, y no porque no tengan las vacunas, hay mucha gente que se ha quedado en casa, que ha decidido voluntariamente quedarse en casa porque es más cómodo, ¿o no? Sí, más fácil. Mire el frío afuera, mire la nieve afuera estos días. Pues en mi casita calentito, veo el servicio, vamos a cortar los servicios por internet, yo creo. El problema es que si lo cortamos nosotros, lo van a ver otros servicios de otro lado. Entonces la gente como que se mal acostumbró. En realidad demostró su corazón. Y uno al demostrar su corazón, uno demuestra dónde está su tesoro, como lo hablaba mi esposa el viernes. Alguien dijo que construimos naciones a la imagen de las creencias que tenemos. Y cuando yo miro esta ciudad, hermano, yo digo, Dios mío, ¿sobre qué estamos fundando las generaciones a venir? ¿Sobre qué creencias, sobre qué pensamiento nosotros mismos estamos permitiendo que nuestros hijos vayan a las escuelas? ¿O no? Yo no sé si a usted le preocupa, pero es preocupante. Oiga las noticias, oiga las demandas de los organismos estos libertinos, oiga las demandas que hacen los organismos pro aborto, oiga las demandas que hace los organismos o las instituciones en contra de la iglesia. Vea todo ello y diga, mis hijos van a ir a la escuela ahí.
me lo llevo de vuelta para mi país. No se trata de eso. Se trata de que nosotros somos los agentes de Dios para hacer algo en favor de. Sí. Construimos instituciones basadas en el Dios que adoramos. Si usted examina una nación o mira alguna institución, eso le dará una idea de las creencias que tiene, de en qué están basadas sus convicciones. El reino de Dios, en cambio, tú y yo en el reino de Dios debemos reflejar al Dios que servimos. ¿Cuántos creen que deben reflejar al Dios que sirven? Sí. Sí. Dios está muy bien unido en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Está muy unido en la Trinidad. Nosotros debemos reflejar esa unidad como hermanos, como hijos de Dios. ¿Cuántos creen ello? Sí. Sin embargo, hay tanto berrinche entre los cristianos, ¿o no? Que no puedo ver a tal, que me siento lo más lejos del otro allá, porque allá el de allá no me gusta. Y nosotros debemos reflejar al Dios que servimos. Dios hace todo excelente, por lo tanto, tú y yo debemos hacer todo para Dios de manera excelente. Todo lo que tú hagas en la iglesia, no sé, como o sale a la calle, o vives afuera, o hablas con alguien, o tocas un instrumento, o cantas, o recibe en la puerta, aún el que da la mano al que entra, bueno, hoy día le pega el puñazo nomás, o el codazo, debe hacerlo excelentemente. Es lo que yo creo, ¿no? Porque un servicio excelente da una impresión de excelencia a la gente que lo recibe. ¿O no? Si tú vienes y te dejan entrar, no, haga lo que quiera, vaya donde quiera sentarse, sería un desorden. Pero si hay alguien que lo guía a usted, que le indica dónde sentarse, que lo acomoda, que lo saluda bien, que le da una buena bienvenida, eso crea algo agradable en uno, ¿sí o no? Te deja un sentir rico. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios excelente. Da siempre lo mejor de ti. Yo creo que le diga a su hermano, da siempre lo mejor de ti, sea en el trabajo como en la iglesia. ¿Son mudos, hermano, o no? Yo no oigo nada aquí, hermano. Dígale, da lo mejor de ti en el trabajo, sé excelente, dígale, en todo lo que hagas. ¿O no? Y si usted se considera mediocre, bueno, busque la excelencia. Busque mejorarse cada día para que le dé la gloria al Señor. Amén. Sí, debemos hacer todo, porque este reino es inconmovible. Por lo tanto, debemos representar a ese Dios inconmovible. Dios es ordenado, entonces usted debe reflejar el orden en lo que usted hace. Dios es un Dios de honra, entonces debemos honrar y respetar a nuestras autoridades. Amén. A nuestros padres, hermano. Amén. A nuestros líderes. Ahí nadie dijo amén, pero no importa. Pero debemos respetar a quienes Dios ha puesto por delante de nosotros. Dios nos da siempre lo mejor. Por lo tanto, usted debe siempre darle lo mejor a Dios. Nunca le des lo que te sobra a Dios. Amén. Sí. Nunca le des lo que te sobra de tu tiempo, lo que te sobra de tu economía. Nunca le des a Dios lo que te sobra de, no, hoy día no tengo nada que hacer, así que ya hoy día yo voy y le ayudo. No. Siempre da a Dios lo mejor. ¿Ya? Siempre. Cuando entendemos las verdades del reino de Dios, ¿saben? No podemos quedar iguales, hermanos. Tiene que haber una actitud diferente en cada una de nuestras vidas. Cuando tú entiendes al Dios que sirve, cuando tú entiendes en qué reino estás, porque no estamos en ningún pensamiento humano, no estamos en ninguna, no sé, nuevas actuales filosofías o en una secta, no sé, de cualquier índole. No. Somos parte del reino de Dios donde Jesús es nuestro Rey.
en la medida de que crecemos en Cristo, llegamos a ser más y más como Jesús. Expresamos más su naturaleza. Por eso que tenemos que discipular cristianos. El reino de Dios es inconmovible. Hebreos 11, recibiendo nosotros un reino inconmovible, que es el que estamos leyendo. Usted sabe que el reino de las tinieblas y el reino de la luz están siendo constituidos lado a lado. Esto es algo constante. Esto es algo que, aunque usted y yo no lo veamos, está sucediendo. Está sucediendo. El reino de las tinieblas está tan activo como tú lo estás hoy día aquí, respirando y sentado como estás aquí. ¿Sí? Sí. El reino de las tinieblas está tan, no sé, organizado incluso. Yo diría que está incluso aún más organizado a veces que las iglesias. Porque tiene planes, tiene proyectos para hacernos caer a nosotros y le funcionan. ¿O no? Tiene proyectos para desanimar a la iglesia y le funcionan. Tiene proyectos para pelearse entre la gente y le funcionan. ¿O no? Tiene proyectos para chumear y chumea bien y le funciona. Tiene proyectos, no sé, para desobedecer y le funciona y los cristianos son desobedientes. El reino de las tinieblas, hermanos, está tan vivo y eficaz como lo estamos nosotros. Y eso debemos estar conscientes de ello. Y debemos saber que ese reino opera en el mundo, en la gente que no conoce al Señor. Y espero que no opere en los cristianos que conocen al Señor. Y vemos las consecuencias, vemos los resultados en nuestras sociedades de hoy. Y a la par de que el reino de la tiniebla está siendo constituido, está, no sé, no digo que adquiere poder, pero el hombre le permite muchas cosas. De la misma manera Dios está construyendo su reino con sus hijos, que somos en este caso hoy nosotros. Y mientras Satanás trabaja frenéticamente para construir un falso reino, que es el que hoy vemos, Dios también trabaja a través de sus hijos para construir el reino correcto. Y sabe, a veces yo digo, ¿por qué nosotros como iglesia es tan poco el impacto que producimos en nuestras sociedades? Porque es como que viéramos que el mundo o la influencia del mundo es tan fuerte sobre los cristianos. Y simplemente la iglesia hace muchos años que dejó de hacer lo que debería estar haciendo en nuestras sociedades. Por eso que vemos en el mundo hoy día toda clase de actividades negativas o en contra de los principios morales y espirituales de la palabra de Dios. Mucho de lo que Satanás está construyendo afuera parece impresionante. Cómo gobierna gobiernos, ¿verdad? Cómo gobierna organizaciones, cómo manipula la mente de la gente. Y lo peor es que la gente de afuera dice que nosotros le lavamos el cerebro a la gente. ¿Se ha fijado? Pero todas estas cosas están manipulando y lavándole el cerebro a la gente, para guiarlos en algún momento a fines mundiales, a fines bíblicos que la Biblia está anunciando que sucederán en el final de los tiempos. Pero yo siempre he creído que Dios está preparando a su iglesia para que un día, cuando el mundo colapse y todo lo que Satanás ha construido se vaya abajo, lo único que va a quedar en pie es la iglesia del Señor. Es este reino inconmovible. Sí.
Usted se va a dar cuenta hoy día, si es de los que no cree mucho, hermanos, un día usted se va a dar cuenta que todo esto que está hoy como viéndose como gigante tiene que colapsar, tiene que acabarse. Y lo único que va a permanecer es el reino de Dios, el reino inconmovible de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Todo lo que aquí está escrito, hermano, tiene que cumplirse. Y se está cumpliendo, hermano. Estamos en los tiempos del cumplimiento de las últimas cosas. Y usted se va a dar cuenta que cuando todo se acabe, lo único que va a prevalecer es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Ese reino inconmovible. Sí. El reino removible, que será el mundo, que será el reino de Satanás. Lo único que va a dejar y producir es lo que hoy estamos viendo en nuestras generaciones: daños, destrozos, muertes. Pero el reino inconmovible será revelado en toda su gloria y esplendor. Yo anhelo de que en estas ciudades modernas, actuales, hermanos, y perdidas, porque están perdidas, hermanos, yo anhelo que se levante una iglesia poderosa, que se levante una iglesia como luz en medio de esta oscuridad, hermanos. Sí. Que se levante un lugar, hermanos, no sé, para demostrarle al mundo de que hay esperanza en medio de este tiempo. Y hay esperanza. Yo creo que hay esperanza. ¿Cuántos creen que hay esperanza? Siempre hay esperanza, hermanos, siempre hay esperanza. Yo creo que la esperanza se va a acabar cuando alguien se muere, ahí se le acaba la esperanza. Pero mientras haya vida, siempre hay esperanza. Siempre hay una oportunidad que Dios tiene para un perdido. Siempre hay una oportunidad que Dios tiene para salvar a alguien. Siempre hay una oportunidad que Dios tiene para sanar a alguien, para restaurar un matrimonio, para, no sé, sacar una vida de donde ha caído, o para libertar a un cautivo. Siempre hay una esperanza para alguien que tú conoces. Y sabes, nuestra responsabilidad llevarle esa esperanza a la gente. Pero tú tienes que estar seguro dónde vives, dónde estás, en qué reino estás sirviendo, a quién estás sirviendo y quién es tu rey. Sí. Dios nos está madurando, Dios nos está preparando para estar listos para cuando Él nos pida ser usado. Y yo creo que aquí hay gente ya madura, yo creo que aquí hay gente ya que está lista, solo que tiene que activarse en el reino de Dios para que Dios lo pueda comenzar a usar como Él siempre ha querido. Tú sabes, yo siempre me he dado cuenta que es como que la iglesia estuviera a la defensiva en medio de este tiempo, de estos sistemas que nos agobian. Y yo siempre veo a la iglesia como defendiéndose de los ataques del enemigo, cuando la Biblia me dice lo contrario. Que la iglesia debe estar a la ofensiva y que el enemigo es el que está como que asustado y reteniendo las cosas. Sí. Entonces nos vemos como cobardes en lugar de vernos como hijos del Rey de Victoria. Sí. Y la Biblia nos dice claramente que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea que eso nos da a entender que aunque muchos piensen que la posición de la iglesia es defensiva, eso nos da a entender que tú y yo como iglesia debemos estar a la ofensiva. Sí. Y cuando oramos declarando la victoria de Cristo. Y cuando vamos confiados en que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Sí. La iglesia no solo debe reaccionar al ataque del enemigo,
sino que debemos estar ofensivamente desafiando su reino, porque las puertas del Hades no quedarán en pie contra los ataques del Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús venció a Satanás en la cruz. Hermano, Jesús venció a Satanás en la cruz. Sí. Entonces tenemos la victoria asegurada. La muerte de Cristo fue un acto de ofensiva contra Satanás. Colosenses 1:15 dice que Cristo triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario, que los expuso públicamente. Entonces tú estás del lado del que venció. Por tanto, en ti hay victoria. En el cristiano tiene que vivir una vida en victoria. ¿O no? En medio de la crisis, tú tienes que confiar en que Dios te dará la victoria. En medio de la prueba, tú estás en victoria. Jesús venció todo ataque del enemigo. Entonces, cuando seas atacado por el enemigo, por alguna tentación, declárale la victoria de Cristo y va a irse. Y tú vas a obtener la victoria. ¿O no? Sí, hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra la iglesia? ¿Quién contra nosotros, hermano? Sí. Jesús es el victorioso, no Satanás. ¿Amén? Que el mundo nos presente al sistema como más victorioso que la iglesia, hermano. Jesús es el victorioso. Él es el que venció, no el mundo. Amén. No los sistemas, no esos pensamientos que nos quieren convencer de que nosotros ya estamos como menguando y desapareciendo. No es así, hermanos. Un día se va a ver quién venció a quién. Sí. Y nuestro Señor es el Rey de victoria. Es el Rey de victoria. Jesucristo ha vencido a Satanás. Jesucristo ganó la batalla, hermanos. Sí, y lo cantamos, hermano, y lo cantamos. Pero de cantarlo debemos también vivirlo. En tu vida, en tu día, todos los días debemos vivir esa victoria que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, a todo ataque del enemigo que venga a tu vida, porque el ataque va a venir. ¿A cuánto le viene el ataque del enemigo? ¿A cuánto le viene la tentación? A todos nos viene la tentación, nos viene el ataque del enemigo. Pero en Cristo somos más que vencedores. Sí. Y el reino inconmovible al cual nosotros servimos, hermanos, es inconmovible. No cambia. Nuestro Dios no cambia. No ha perdido su poder, no ha perdido su eficacia. Dios es el mismo que estuvo con Elías en el monte Carmelo. Dios es el mismo que estuvo con Jesús en la cruz del Calvario. Es el mismo que estuvo con Moisés abriendo las aguas. Es el mismo. ¿O no? Es el mismo. No ha cambiado. Ese que operaba en los discípulos para sanar enfermos, para caminar, que la sombra de Pedro iba sanando enfermos, ese mismo Dios, ese mismo poder opera hoy en todos nosotros. Entonces la iglesia debe levantarse. Dios anda buscando a los Elías de este tiempo, porque la iglesia de hoy tiene que levantarse. Tiene que levantarse, hermanos. Nosotros tenemos que levantarnos. Dios necesita instrumentos útiles en quienes Él pueda depositar su confianza, la responsabilidad de llevar su obra adelante. Sí. Tú y yo pertenecemos a este reino. Servimos a este Dios inconmovible, que no se inmuta, que no se deshace. Nuestro Dios no cambia, no se confunde, no se trastorna. Es sólido, es real. Nuestro Dios está vivo. Sí. Pero quiere vivir en medio de nosotros. Quiere estar presente en cada momento de nuestra vida.
Yo quiero pedir a ver si vienen los músicos aquí adelante. Sí, Señor. Porque me gustaría que podamos hoy día levantarnos y orar, hermanos, de una manera diferente. Me gustaría que oremos por una iglesia que se levante. Y le pidamos al Señor que levante a esos miembros de su cuerpo que han estado dormidos hasta el día de hoy. Que levante esos dones, esos talentos, que levante a esos llamados. Que a lo mejor solo les falta decir, sí, Señor, aquí estoy, úsame a mí. Y Dios quiere derramar su poder, Dios quiere derramar su autoridad sobre sus hijos para que vayan y hagan todo lo que Él les ha encomendado. Yo quisiera que se ponga de pie ahí donde usted está, hermano. Y usted sabe que yo leía unos comentarios mientras estudiaba que hablaban del tiempo de Elías y hablaban de que cuando Elías se levantó en aquel tiempo, la situación espiritual de aquel entonces que vivía la nación era muy caótica, era muy similar a la que por lo mejor hoy estamos pudiendo vivir en estos tiempos. Que había un aumento, un avivamiento muy grande de falsedad en aquel entonces, de falsas doctrinas, de falsos profetas, de hechiceros, de ídolos y de mucha inmoralidad. Y yo veo nuestras sociedades y estamos casi en el mismo, algo muy semejante a lo que vivieron en ese tiempo. Y tú sabes, y Dios se dispuso en ese tiempo a levantar a un testigo poderoso, que fue Elías. Y en su, y como Dios lo usó, fue manera de desafiar a aquellos que servían a los Baales en aquel entonces por fuego. Y dice que levantaron altares. Y del lado de los falsos profetas y profetas de Baal tenían que invocar a sus dioses para que enviara fuego, y el Dios que consumiera el altar iba a ser declarado como el Dios verdadero. Y así fue. Y los profetas de Baal dice que oraban y gritaban y danzaban y se latigaban y cantaban y pedían y no pasaba nada. Y que cuando se levantó Elías y el turno le tocaba a él, dice que él se dirigió al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo claudicáis entre dos pensamientos? Y los desafió y dijo que prepararan el altar. Incluso lo trató de hacerlo casi imposible a que ese altar pudiera recibir el fuego y que el fuego consumiera, echándole agua y agua y agua, cosa de que quedó casi ahogado ese altar. Y dice que levantó su voz y invocó al nombre del Señor. Y todos creo que sabemos la historia, ¿no? Cómo termina. Que Dios respondió en aquel entonces. Y dice la Biblia que clamó al Señor y descendió fuego sobre el holocausto. Y dice que lamió el agua, lamió la tierra y consumió todo lo que había alrededor. Y que todo el pueblo dijo: oh, Jehová es el verdadero Dios. Usted sabe que mientras la iglesia siga dormida, el mundo no va a poder ver, el mundo no va a poder ser testigo del poder de Dios. Pero cuando la iglesia se levante, se despierte y comience a cumplir y hacer lo que tiene que hacer y cumplir, hermanos, el mundo va a poder decir quién es el verdadero Dios, y no el sistema y no el mundo. Gloria al Señor. Que Dios pueda levantar una iglesia con esa convicción. Amén.
de que cada día es un día de victoria en el Señor y que todo lo que el enemigo quiera hacer o quiera planificar o planear para derrotarme, Dios lo transformará para bien. Amén. Y será la mayor bendición que yo pueda recibir de parte del Señor. Recuerde que Satanás trabaja para Dios. Y aún lo malo que él quiera hacer en tu vida traerá bendición a tu vida. Amén. Gloria al Señor. Así que, bueno, puede tomar asiento una vez más, hermanos, y queremos despedirnos de nuestros hermanos que están en casa. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Les esperamos el próximo viernes a las 7 de la tarde en este lugar para un día más en la presencia del Señor todos juntos como iglesia. Así que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Amén.